está. Ya. Entonces voy a presentar esta. Ya. La unidad 2, el Google Drive que ustedes tienen. Ya. Y ahí gestiona el tiempo. Ya, ¿qué habíamos visto la última vez? Ya, ¿cómo se hacía la gestión del tiempo? Primero a partir del EDT y de solo la lista de actividades del EDT que nosotros habíamos considerado que eran los paquetes de trabajo en el EDT, tenían que sacarles una secuencia. Y a esa secuencia la sacaban casi funcionando como un algoritmo, ¿no? Entonces tenían que desintegrarlo, sacar una secuencia de actividades, de ahí sacaban una lista de actividades, y de ahí para secuenciarla tenían que crear los atributos de las actividades, que consistían en, para cada actividad, conocer cuáles son las actividades precedentes, cuáles son las que le siguen, y cuáles son su tipo de, tres cosas, su tipo de precedencia, su tipo de dependencia, y sus adelantos y atrasos. Eso lo creaban en un documento que era los atributos de las actividades. Recién a partir de los atributos de las actividades, no se adelantaban, creaban un diagrama de precedencia. ¿Ya? Y a partir de ahí ya podían crear su sistema. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? ¿Ya? Ustedes ya lo han hecho hasta el EDT, ¿no? Les voy a revisar su diagrama de precedencias. A ver, no sé por qué no aparece. Ya. Entonces, ¿cómo deberían haber hecho? Yo les estoy poniendo este ejemplo que me va a servir para el ejemplo de los siguientes, que es una instalación de torres de comunicaciones. Entonces, imaginen su EDT. Como les había dicho, su EDT arriba, en este caso, pero generalmente es lo más recomendable, yo lo he hecho por entregables del proyecto, ¿no? Documentación de ingeniería, obras civiles, sistema de comunicaciones, todo de pruebas. Y uno empieza a poner todo en el EDT, todo lo que conduce, todas las actividades que tienes que hacer, todos los paquetes de trabajo que tienes que hacer para hacer la documentación de ingeniería, para producir ese entregable. En mi caso, yo he puesto redacción de especificaciones, elaboración de planos, elaboración de manuales e impresión de documentación. También tengo que entregar mis obras civiles, y para eso lo dividí en tres, en el movimiento de tierras, en construcción de caseta y construcción de torres. En este caso, el proyecto consiste en 2 torres de comunicaciones con sus equipos, para que se comuniquen entre ellas, para transmitir datos, información. En el movimiento de tierras lo dividí en el movimiento de tierras para la torre 1 y para la torre 2, la caseta para la estación 1, la caseta para la estación 2, las torres para la torre 1, las torres de comunicaciones metálicas, torre 1, torre 2. Luego tienes que instalar el sistema de comunicaciones. Yo dividí que en la torre 1 se instalan los equipos eléctricos de la torre 1 y los equipos de comunicaciones de la torre 1. Y en la torre 2 los equipos eléctricos de la torre 2 y los equipos de comunicaciones de la torre 2. Luego puse que se tiene que tener como entregable los resultados de las pruebas. Y yo solo puse dos pruebas de operación, la operación en la torre 1, operación torre 2, que todo funcione bien en ese sitio. Y una prueba de comunicaciones entre las 2 torres, nada más. Entonces, si se dan cuenta, todos los demás bajo nivel son los azules, ¿ya? Que se vuelven mi lista de actividades. En total, 17 actividades en este caso. Creo cómo están ahí. A cada una de esas listas de actividades yo le hago su atributos de las actividades. Entonces, hago el algoritmo que les comenté que tienen que hacer, ¿no? Y una por una ir preguntándose, ¿no? Para redactar las especificaciones, ¿cuál de todas estas tengo que hacer antes? Ninguna. Para elaboración de planos, ¿cuál de todas estas tengo que hacer antes? Tengo que tener la redacción de especificaciones y no puedo terminar de elaborar los planos hasta que no tenga construido, tal como están, ¿no? Elaboración de manuales, lo mismo. Impresión de documentación, tengo que hacer estas 3 antes, ¿no? Entonces, así voy avanzando. Una por una, me pregunto, ¿cuáles son antes? Y descarto para cada uno, o sea, me hago la pregunta para cada una de ellas, ¿ya? Y así voy deduciendo y sacando cuáles son las actividades precedentes de cada una de estas, ¿no? Es lo que deben haber visto en programación como árboles de búsqueda. O sea, un ejemplo típico de un árbol de búsqueda. Ya, terminas de hacer todo eso,
Y vas a tener para cada una de ellas cuáles son las actividades precedentes. Luego, copias los datos que tengas de las actividades precedentes hacia adelante. Para cada una de ellas, las actividades sucesivas. ¿Ya? Y así vas a tener las actividades precedentes y las sucesivas. Y con eso recién allí graficas esto, que es el diagrama de precedentes. Esto se hace para que no se te pase nada. ¿Ya? Entonces acá tienes el diagrama de precedentes. Todo esto se hace para llegar a la gran herramienta de la gestión del tiempo del proyecto, que es el camino crítico. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero antes de eso, una vez que tienes el diagrama de precedencias, lo he hecho acá, ya a partir del algoritmo que vimos, a partir del documento de requerimientos de atributos de las actividades. Yo creo este diagrama de precedencias y lo que me falta es cuánto tiempo dura cada uno de ellos. ¿No? O sea, cuánto me va a demorar la reacción de especificaciones. ¿Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días? No lo sé. Esa es la información que necesito. El diagrama de precedencia con su duración, lo que necesito para poder hacer mi método del término crítico. ¿Cómo hago eso? Primero empiezo con los requerimientos de recursos de las actividades. ¿Ya? Acá voy a poner a hacer ejemplos. ¿Ya? ¿Qué recursos requieren cada una de las actividades? En general vamos a especificar nosotros, ¿ya? Hay un montón de maneras de hacerlos, pero para ponernos de acuerdo de una manera común, es que se requiere recursos humanos, equipos y materiales. ¿Ya? ¿Cuáles son las definiciones para cada uno? Recursos humanos es personal. Un operario, un albañil, un supervisor, un superintendente, lo que sea que necesites. Seres humanos que tienen que hacer algún trabajo. ¿Qué son equipos? ¿Ya? Lo vamos a definir como máquinas, ¿ya? Herramientas, instrumentos, ¿ya? Que se necesitan para completar el trabajo del proyecto, ese paquete de trabajo, y que no solo se van a usar para ese paquete de trabajo, sino que se pueden usar en otras partes del proyecto e incluso en otros proyectos. Ejemplo, un cargador frontal yo lo voy a poder necesitar para el movimiento de la torre 1. ¿Ya? Entonces, probablemente lo necesite para el movimiento de la torre 1. ¿Ya? Pero después lo voy a necesitar ese mismo cargador frontal probablemente para el movimiento de la torre 2, y después ese mismo cargador frontal lo voy a usar para para otro proyecto, para el siguiente proyecto, por ejemplo. ¿No? Entonces, a eso se refiere con que es un equipo. Solo se usa en una parte, pero se puede usar para otras cosas. ¿Qué es material? Son las cosas que, una vez que entran al proyecto, que generalmente son materiales, insumos, incluso herramientas también, vamos a ver eso. Una vez que entran al proyecto no salen, no se usan en otra parte del proyecto, en otro paquete de trabajo, ni se usan en otro proyecto. Por ejemplo, para construir la caseta voy a necesitar, no sé, 30 bolsas de cemento. ¿Ya? Entonces son 30 bolsas de cemento que se van a quedar allí. O sea, eso no va a salir de ahí. Ya hay ejemplos que tienen que tener mucho cuidado en cómo trabajarlos, sobre todo por los nombres. Cuando yo les digo equipos, por ejemplo, y un equipo es un access point para mis equipos de comunicaciones. Entonces, el access point es un equipo, pero para nosotros no es un equipo, porque ese access point se va a quedar en el proyecto, no lo vamos a usar para otro lado. ¿No? Entonces, aunque nominalmente es un equipo, no lo consideramos un equipo, sino lo consideramos como un material, porque el criterio es se queda en esto. Un ejemplo más extremo. Puede haber proyectos mineros que, digamos, duren 10 años, un proyecto de construcción grande, amplio, ¿no? De 10 años. Ya cuando duran 10 años, los mismos cargadores frontales que se usan acá, por ejemplo, para el movimiento de tierra, no van a salir de ese proyecto. O sea, antes de que acabe el proyecto ya van a estar obsoletos o no se van a usar, entonces no se consideran como equipos, se consideran como materiales. Nunca van a salir del proyecto. Entonces, esa es la diferencia entre recursos humanos, los 3 tipos de recursos que vamos a usar: recursos humanos, materiales y equipos. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Para cada uno de ellos, de este Lucid Chart,
vamos a preguntarnos qué necesitamos para hacer. Entonces, con ustedes, ¿ya? ¿Qué necesitaría para el movimiento de materia, ojo, ese es movimiento de tierra para la torre 1? Buscarían el diccionario de DT y sería, consiste en la zona donde se va a instalar la primera torre, tiene que ser acondicionada, se tiene que mover la tierra, aplanar un área de, no sé, 600 metros cuadrados para la construcción de el cerco perimétrico, la caseta, el transformador, el punto de acometida y la torre. ¿No? Eso les dice el diccionario del EDT. Es movimiento, este es 2.1, movimiento para torre 1. Entonces se preguntan, ¿qué necesito para hacerlo? ¿Ya? Y empiezan con una así vacía. Esa se les voy a dejar. Esta la voy a usar de ejemplo. Empiezan con una así vacía. Y les dice, primero, el líder del EDT. Entonces, en mi caso, es 2.1.1. Ya les había dicho qué tipos de recursos eran. Recursos humanos, equipos y materiales. Entonces, les pregunto a ustedes, para esa obra, ya, movimiento de materiales, ¿qué recursos humanos necesito? Movimiento de tierra. ¿Qué se imaginan? ¿Qué recurso humano? Empezamos con recursos humanos. ¿Qué necesitan? ¿Mm? ¿Respuestas? Operadores. Operadores de maquinaria. El operador del excavador. Muy bien. Operador. ¿Ya? Acá si quieren le agregan un operador de otra excavadora, etcétera. Y acá es muy importante porque les voy a poner lo que se llama parámetros. Y un concepto muy importante en general es lo que se llama horas hombre o horas máquina. Ya como es una persona, es horas hombre. ¿Qué es el concepto de horas hombre? ¿Ya? Es un parámetro que se usa y que indica que una persona, un hombre, trabaja durante una hora en determinada actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que, en este caso, un operador, ¿ya? Cada cargador frontal necesita un operador. ¿Ya? Y ese cargador frontal, para acabar esta hora, necesita trabajar 10 horas. ¿Ya? Entonces el operador también necesita trabajar 10 horas operando ese dispositivo. Entonces, ¿cuántas horas hombre necesito para acabar eso? Necesitaría 10 horas hombre. Así de sencillo. ¿Ya? Pero, si ustedes hacen la consulta, ¿se acuerdan que cuando hicimos gestión del tiempo, la teoría? ¿Ya? Acá dijimos, ¿cómo se calculan esas cosas? ¿No? ¿Cuáles son las entradas? Y dijimos, se usa juicio de expertos, análisis de alternativas, datos de estimación, estimación ascendente. ¿Cuál usamos? Juicio de expertos. Entonces le pregunta a un experto, oye, para despejar esta zona de 500 metros cuadrados, ¿cuánto necesito? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánto cargador frontal? ¿Cuántos operadores? Etcétera. Ah, no, yo te lo despejo, te responde, yo te lo despejo. Mira, con un cargador frontal y una cuadrilla de 3 hombres más, ya 10 horas te lo saco. ¿No? O te dice, no, mejor te dice, más bien eh, con dos cargadores frontales, ¿ya? Y una cuadrilla de, digamos, 6 hombres, te lo saco en 4 horas. Es más rápido. Ah, ya, acá. ¿Ya? Entonces, te está diciendo que con dos operadores, dos cargadores frontales, ¿ya? En 4 horas, ¿ya? Va a sacar el proyecto, va a despejar eso. Entonces, operadores necesita 8 horas hombre, ¿ya? Porque son dos operadores trabajando 4 horas. 2 por 4, 8. También te ha dicho, para el mismo, que te ha dicho una cuadrilla de 3 personas, 3 trabajadores. Entonces, trabajadores. Un trabajador de construcción civil, etc. ¿No? Mismo parámetro, horas hombre.
Ahora, te ha dicho 2 cuadrillas de 3 hombres trabajando 4 horas. Entonces sería 2 cuadrillas, cada cuadrilla de 3 hombres, cada uno trabajando 4 horas. ¿Cuánto es? 24. Entonces necesitas 24 horas hombre de trabajadores para completar esa tarea. ¿Qué más te ha dicho? ¿Qué más nos falta? Aquí estamos en recursos humanos. No, nos falta algo de recursos humanos, pero ahorita les voy a preguntar. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra cosa te ha dicho el especialista que necesita? ¿Qué otro recurso? A ver, contesten. ¿Qué equipo? ¿Qué les dijo él en específico? ¿Ya? Les dijo un cargador frontal. Entonces, igual, 2.1.1, ahora estamos en equipo. El cargador frontal. Bueno, los voy a cambiar un poco esto, ¿ya? Para que quede más claro. Operador, trabajador, cargador frontal, tipo de recurso, recurso humano, equipo, cargador frontal. Entonces ahí cambian el parámetro, el cargador frontal es un equipo, horas, máquina. ¿Qué cantidad necesitan? Lo mismo que les dijo antes. 2 cargadores frontales, cada uno durante 4 horas. Eso es igual a 8. ¿Ya? ¿Qué necesitan? Por ejemplo, si yo les dijese material, ¿ya? Probablemente sí necesitarían, pero entraríamos en mucho detalle. No les voy a dejar que hagan eso. ¿Qué necesitarían en material, por ejemplo? Necesitarían cintas delimitadoras, necesitarían gasolina para el equipo, aunque acá se puede hacer una excepción. Vamos a verlo cuando se haga la parte de costos, pero se puede asumir en el costo del equipo como cargador frontal, asumes la gasolina. Se puede hacer eso cuando veamos costos. Pero material que puedes necesitar, por ejemplo, cinta aislante, equipo de protección personal que solo se vaya a usar esa vez, ¿qué más? Maderos, durante solo se usan para esa parte del movimiento de tierras, etc. Entonces, va a haber material, pero no es tan específico que no voy a entrar en detalles porque si no les puede complicar mucho el trabajo. Ya, entonces, equipo. Ahora, falta uno en recursos humanos. ¿Cuál se imaginan que pueda hacer? Falta alguien en recursos humanos. ¿Quién faltaría? Supervisor. Exacto, León, exacto, Marco, supervisión. Entonces, recursos humanos, supervisor, también es horas hombre, y asumimos que él va a trabajar lo mismo que la Max. Va a estar todo el tiempo que se usen esas 4 horas, se va a estar allí. ¿Ya? Pero recuerden que dijimos que iba a estar, era 8 porque estábamos usando 2 cuadrillas, 2 equipos, pero solo estamos trabajando 4 horas. Entonces, en realidad, el supervisor va a estar ahí solo esas 4 horas. Entonces, 4 horas hombre de supervisor, 8 horas máquina de cargador frontal, 24 horas hombre de trabajadores y 8 horas hombre de operadores. ¿Ya? Entonces, tenemos estos valores. 8, recuerden, 8, 24, 8, 4 y 3 estas cosas. ¿Qué hacen con eso? A partir de eso tienen que determinar cuánto va a durar su trabajo. ¿Ya? Eso ya lo vamos a hacer en un Excel por las razones que van a ser más claras después. Ya les he dejado, este es el modelo, estimados parámetros, paramétricos, análogos y 3 puntos. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo acá. Ya más o menos me había adelantado. Ponen el IDT, operador. ¿Cuánto habíamos calculado en mi caso? 8 horas hombre.
Entonces acá pongo cuántas cantidades de recursos necesito, 8. ¿Ya? Y ahora es cantidad de recursos que dispongo. En el ejemplo que les he puesto, yo les he dicho que van a usar 2 cargadores frontales durante 4 horas. Y por lo tanto también van a usar 2 operadores. ¿No? Acá está. Para hacer el cálculo han tenido que hacer, perdón, eso debería ser igualito acá. 2 por 4, 8. ¿Ya? Entonces, acá pongo 2. ¿Ya? La fórmula es la misma que en el otro lado. Las horas de recurso entre cantidad de recursos, 2. Entonces me va a durar 4 horas. Hemos vuelto atrás el cálculo. Quiere decir que hasta allí, ¿cuánto me va a durar? ¿Cuánto voy a durar? ¿Cuánto va a ser la duración de mi tarea de completar esto? 4 horas. Pero hay que agregar algunas cosas, que son porcentaje de disponibilidad y factor de desempeño. ¿Qué es cada una de ellas? Porcentaje de disponibilidad es qué tan disponible está el recurso en determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los operadores, tienen que ir a almorzar, si es que se cruzan ese camino, tienen que ir al baño, a veces se detienen a descansar un poco, etc. Entonces, el factor de disponibilidad puede ser 95%. Ya, varía, ustedes lo tienen que poner. Por ejemplo, si es un trabajador chino, de esos que les ponen pañales para ir a trabajar, frito, tiene que salir el 100%. Normalmente es 95%. ¿Ya? Si es un trabajador que es hábil, especial, probablemente sea 95%. Si es novato, recién empezado a trabajar, etcétera, probablemente sea 90%. ¿Ya? Si es trabajador público, olvídate, 50%. ¿Ya? Háganse esa idea. Entonces dejémoslo en 95%, es una empresa privada, no es China tampoco, 95%. Como es un periodo de 4 horas, se puede hacer antes de la hora de almuerzo, después de la hora de almuerzo, entonces hay más o menos su porcentaje de disponibilidad. Entonces, ¿qué tan disponible está un recurso? El otro es factor de desempeño. ¿Qué tan bien puede completar el trabajo? ¿No? O sea, en nuestro caso del operador, si es un operador con experiencia, lo va a hacer bien a la primera. No va a tener que repetir, ni hacer un reproceso, ni procesar de nuevo. Entonces, digamos que también el factor de desempeño puede ser 95%. Y finalmente, para completar nuestro cálculo, el turno de trabajo. ¿Ya? 8 horas. ¿Por qué? Porque el estimado de duración yo lo quiero dar en días. ¿Ya? Mi estimado de duración es un día. ¿Por qué? Redondeo hacia arriba con 0 de, voy a volver a hacer la fórmula, mis 4 horas de trabajo, ojo acá, entre el porcentaje de disponibilidad. ¿Por qué entre? Porque ese porcentaje lo que hace es que necesites más horas de trabajo para hacer para producir los mismos resultados. Si en condiciones normales lo harías en 4 horas, hay un porcentaje de disponibilidad que te disminuye eso. Entonces, en realidad, por este porcentaje de disponibilidad, lo harías en 4.21 horas. Lo mismo otra vez lo vuelves a dividir entre el factor de desempeño. A ver, un ratito. A ver, aquí está mal, el F8, el F8. F8 entre F8 entre F7. Vamos a suceder. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre recurso y turno horas? Horas recurso es la cantidad de horas hombre que necesitas para completar esta operación. Son 8 horas lo que necesitas. El turno es cuántas horas trabajas. Yo podría acá, por ejemplo, poner un turno de 12 horas y me variaría mi estimada duración, porque estaría trabajando 12 horas. Necesitaría 0.37 días, porque mi turno es de 12 horas, para completar el recurso. Pero como mi turno, para completar el trabajo, pero como mi turno es 8 horas, entonces necesito medio día.
porque el personal solo va a trabajar esas 8 horas que son su turno. ¿Ya? Esa es la idea. Cuando tenemos cantidad de recursos, o sea, dos operadores, los operadores trabajan, digamos, 4 horas cada uno. Entonces, en el caso que tengamos tres operadores, entonces, y 8 horas recursos, las horas se dividían entre cada operador, No, en lo que es turno de horas. no, se multiplicarían por cada operador. Porque si das cuenta, esta ya no usa las horas recursos, sino usa estas horas. Lo que se está diciendo acá es, primero, necesito 8 horas recurso para hacer la obra. Como tengo 2 recursos, en necesidad voy a necesitar solo 4 horas. ¿Ya? Sí. Salvo esto, necesito mediodía de esas 2 personas para acabar la actividad. Ya, en el caso que tengamos tres operadores Ujú. y cada uno sea 4 horas, en el turno, horas, Se corta un poco, a ver, repite. en el caso que tengamos tres operadores Ujú. y 4 horas cada uno, en el turno, horas, ¿cuál sería el valor Ah, ya, es asignado? que si tienes 3 operadores, no vas a necesitar 4 horas. Digamos, pongo acá 3 operadores. Vas a necesitar 2.666. Ahora estamos con pocos valores, por eso va a salir fracciones, pero no se preocupen por eso. Vamos a necesitar 2.66 horas para acabar el mismo trabajo. Entonces ya no vas a necesitar un día completo, vas a necesitar casi un tercio de día. Por ejemplo, si tuviésemos 4 cargadores frontales y 4 eh, operadores, ¿ya? Lo acabarías en 2 horas. Entonces, en un cuarto de día, en un cuarto de turno, ya habrías acabado el trabajo. A eso se Ah, refiere ya. esta. Uh-huh. Turno hora se refiere a las 8 horas laborales del Las 8 operador. horas ahora. Exacto. A veces se puede trabajar 12 horas. Más de 12 horas no se Ah, puede trabajar por ley, sí. O sea, pero hasta se puede ah, trabajar ya. 12 horas. Se paga extra, pero con 12 horas. Ya, ahora, le hemos agregado estos factores de disponibilidad. Ahora, esa es la fórmula. Ahora, como yo no quiero mi valor en días, perdón, en horas o en fracciones de día, yo lo que hago es redondearlo hacia arriba. Entonces, round up. Todo esto con 0 decimales. Y lo que voy a hacer es un día. Ahora, acá estoy un poco engañado. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en poco tiempo. O sea, la mayor parte de ese día no van a hacer nada mis trabajadores. Pero puede pasar. ¿Para qué lo hago de esta manera? Porque generalmente los trabajos duran más que eso. ¿No? Entonces, en realidad, 150 metros cuadrados, un trabajador, etcétera, no va a ser lo que les dije, sino probablemente necesites, vamos a recorregirlo acá, mucho más tiempo. Digamos que necesitas, lo acabo en 16 días, 16, 16. Entonces voy a tener 32, 32. Acá es 32, 64. ¿Cuánto? 16 por 3 por 2. Bueno, lo que salga. Ahorita lo voy a poner. 32, 64, 96. 8, 96, ¿no? Listo, 96. Y acá como son 2, probablemente necesite los 16 horas, 2 días. ¿No? Básicamente, si no, me va a durar 2 días. Entonces cambio acá, por ejemplo, me sale 32. 32 horas de recurso, 2 personas, 16 horas, 3 días. Ya redondeado. Ahora, ¿por qué uso esto? Porque cuando regresemos después de haber acabado de hecho el cronograma, esto lo vamos a cambiar, vamos a hacer unos ajustes. ¿Sabes qué? Necesito apurar este trabajo para cuadrarlo con otro, ¿ya? Y ya, quiero gastar un poco más. ¿Se acuerdan de la triple restricción? Gasto un poco más para acelerar algo. Ya, yo te alquilo otro cargador frontal. Pero con tal de que me acabes esta parte que es vital, me la acabes más rápido. Acá. ¿Cuántos superadores necesitas? 3. Me lo vas a acabar en 2 días. Desesperado. 4, 5.
Con 5 ya. Dame 5 cargadores frontales y te lo acabo en un día. Ya, bacán. ¿No? Para eso se hace siempre en Excel. En realidad, para eso se hace siempre en un sistema informático, ¿no? Pero en nuestro caso, para que se entienda poco a poco, lo estoy haciendo en Excel. Ya, entonces, para eso se usa estos factores, ¿no? Para poder recalcular lo que necesitas. Solito se recalcula lo que necesitas, no tienes que volver a calcular. ¿Ya? Lo mismo hacen para cargador frontal, para supervisor, etc. Misma cosa. Ya, y les va a salir. Digamos que tienen todos estos, ¿ya? Y uno les sale 3 días, el supervisor les sale 2.5, o 3, o 4, etc. Tienen que cambiar esos factores para que les quede el mismo factor de duración. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Ya, agarremos los trabajadores, ¿ya? 96 horas. Misma 2.1.1, trabajador civil, 96 horas. Dijimos 3 por cuadrilla, pero dijimos 2 cuadrillas, 6 horas. Se jalan las fórmulas, se jalan los, digamos, los factores de desempeño que sean los mismos. Se jalan el mismo turno. Se jalan la fórmula. Y entonces va a salir lo mismo. Pero digamos que cuando hicieron el cálculo de recursos, no le sale 96, sino le sale 120. A ver, 160. ¿Ya? Digamos, 160 y le sale 4 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? ¿Ya? Tienen que cambiar alguno de los dos para que quede el mismo valor de días. Porque si no, lo que va a pasar es que van a tener los trabajadores durante 4 días y los operarios durante 3. ¿No? Entonces, esto para la misma tarea, para el mismo paquete de trabajo, tiene que quedar igual. ¿Qué pueden hacer? Puedo agregar más cantidad de recursos, puedo hacer que los trabajadores trabajen más turno, puedo contratar 2 trabajadores más, etc. Puedo alterar estos para que todos estos cuadren. Todos los recursos del mismo EDT tienen que tener la misma duración. Todo esto se llama balance de trabajo, ¿ya? O balance de carga laboral. ¿Ya? Entonces tiene que hacer ese balance. ¿Ya? Y una vez que tienen eso, ya tienen su estimada duración. 3 días, vienen acá, ya con todos los recursos hechos. Y para que había ido movimiento para torre 1, ¿ya? Lo voy a hacer un poquito más grande. Y le vamos a poner Enter T. ¿Qué es eso? T igual 1. ¿Ya? Entonces, movimiento para torre, tiempo igual 1. No sé por qué. Me parece que esté abajito de eso. No sé por qué no lo hace. Ya, pero que el movimiento para la torre 1 le estoy diciendo que el tiempo va a ser 1. ¿Ya? Y así tendrían que hacerlo para todo. Resultado final, cada uno de estos con su tiempo. Y su hoja de trabajo de estimados y su hoja de trabajo de estimados bien. Ahora, va a haber casos, esto se llama estimado paramétrico, que no van a poder hacer eso. ¿Ya? Por ejemplo, redacción de especificación, elaboración de planos. ¿Ya? Voy a poner elaboración de planos. Tienes un parámetro para elaboración de planos un poco difícil, ¿no? Porque elaborar planos depende de la complejidad del plano, etc. Entonces, vas a la hoja de trabajo y dices, ¿sabes qué? No voy a poder hacerlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué requerimiento de recursos tienes? Ahí solo vas a poner, este es el 1.2. Entonces pones 1.2. ¿Qué necesitas? Solo necesitas recursos humanos y para elaborarlo una PC, ¿no? Necesitas recurso humano y equipo. ¿Ya? ¿Qué recurso humano necesitas?
un ingeniero junior, digamos. Y en equipo necesitas la PC que va a usar esa persona. Pero no puedes calcular muy fácilmente las horas sombra. No las puedes estimar, pero no las puedes calcular tanto. No puedes usar parámetros. Entonces, ¿qué usas? Estimado análogo. Es una opción. Entonces, puedo poner, vimos en la teoría lo que era el estimado análogo. Este era, dijimos, 1.2. Yo digo, ya sabes que en mi experiencia, ya en mi archivo de datos, una vez hice para un control parecido, ya, y me demoró hacer los planos 4 días. Ya que la actividad previa era instalación de 10 torres. ¿No? 10 torres. Instalar 10 torres me tomó otra vez, hacer los planos, digamos, 15 días. ¿Ya? La actividad actual es instalar 2 torres. ¿Ya? Instalar 2 torres. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el multiplicador? O divisor, digamos. De 10 a 5. De 10 a 2. ¿Ya? Sería 0.2, la quinta parte. ¿Ya? Y mi estimado de duración, es un ejemplo muy gráfico, sería, si mi duración previa fue 15, y ahora estoy haciendo la quinta parte del trabajo, pues lo más probable es que me dure 3 días. Y ese 3 días es el que pones acá, ¿no? Eso es cuando no tienes un parámetro fijo en el cual ayudarte. Entonces voy a elaboración de planos y le pongo T igual, que dijimos, 3 días, 3 días. Entonces los 3 días los pongo allá. No puedes hacer también estimación análoga, o sea, tampoco tengo ningún proyecto anterior que haya hecho eso, algo que me pueda servir. Entonces lo que hago es hacer la 3 puntos. Ejemplo, mis pruebas, mi prueba de comunicaciones. ¿Ya? No puedo hacer un análogo porque nunca hice una prueba con esos equipos y la verdad no lo puedo hacer con ningún parámetro, entonces uso el último recurso posible. Me pregunto a mí mismo, la de los enanos. 4.2. ¿Cuál es el escenario más optimista? No, le pregunto a un experto. Ya sabes que, pucha, estas pruebas pues son medio complicadas, el equipo es nuevo. En el mejor de los casos te va a demorar 4 días esa prueba. ¿Ya? ¿Qué es lo más probable? O sea, lo más probable es que te demore una semana, 6, 7 días, 6 días. ¿Y qué es lo pesimista? Mira, si todo sale mal, te va a salir 15 días. ¿Y cuál les dije que era la ecuación del PER? Que es el escenario más optimista, más 2 veces el más probable, más el escenario pesimista, entre 4. ¿Ya? Esa es la fórmula, la ecuación. Perdón, esto no va acá. Esto va acá. 7.75, como siempre, lo redondean hacia arriba. Entonces, round up. Abro, cierro con 0 y ya está. Entonces, lo más, estimación de 3 puntos para ese 8, y vienes acá, y a las pruebas le pones 8 días. Punto. ¿No? Entonces, así avanzan con todos tienen que tener ese cálculo, y al final acaban con lo que querían. Un diagrama de precedencias con los tiempos. Y con eso ya vamos a poder hacer nuestro camino crítico. Hasta ahí, consultas, solo del trabajo que tienen que hacer. Consultas, preguntas. Ya. Si no hay más. Ya, entonces, diagrama de red y atributos de las actividades. Va a estar un poco más pesado. Estos ya los deben tener.
Hoja de trabajos de estimados de duración y estimados de duración, que son las que hemos hecho ahora, para el 9 de mayo, que es el sábado. ¿Ya? Para que el sábado ya podamos hacer el camino crítico. Entonces, para el 9 de mayo a las 12, esas dos, por favor. Ya, realimentación ese mismo día. Es más, ¿saben qué? Mejor el 9 de mayo a medianoche. Mejor. El mismo sábado les hago la realimentación, hacemos el ejercicio, y antes de la medianoche del sábado lo presentan. Ya les califico. Entonces, realimentación es sábado en la mañana y lo presentan antes de la noche esta tarea 3. Ya, y bueno, los otros son para mañana antes de la medianoche, que ya lo habíamos hecho. Ya, y luego vamos a hacer camino crítico. Necesito una fecha de recuperación para el camino crítico. Eso es después del sábado, así que lo vamos a ver después todavía. Ya, 4 de mayo, sí. Ya, entonces ahí queda. Esta fecha de recuperación la vemos el mismo 9 de mayo para recuperarlo. ¿Alguna otra consulta? Perdón, consulta sobre esto. ¿Ya? Todo claro. Listo. Bueno. Ya, entonces yo voy a estar trabajando para hacer el meet de todo al final, que tengan donde subir hoy en la noche. Ya, igual vayan haciendo los trabajos, terminenlos con la argumentación que les di y ya lo suben. Sí, en el drive están. Este es su drive, unidad 2. Es 3.1, 3.2, que ya los deben tener. Los que acabamos de hacer hoy día son 3.3, 3.4. ¿Ya? Estos tienen hasta el 6 de mayo, hasta el miércoles. Estos tienen hasta el sábado en la noche. Y otra cosa, control había. El 8 de mayo, 9:30, ya, control del capítulo 6, tiempo. ¿Ya? Ojo, ese es control solo de lectura, o sea, no va a ser el estilo de preguntas PMP. No, solo es de la lectura. Pum, 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 pum. ¿Cómo se llama? Opción múltiple, pero solo de la lectura. No es como los del PMP, que son más de criterio. No, eso vamos a hacer al final, que va a ser el último control. Ya también el mismo sábado vamos a programar esto del control, se va a explicar lo del control de recuperación. ¿Sí, John? Ingeniero, el capítulo 6, o sea, no está en el Moodle. No, en el Moodle no, porque he sacado todo el Moodle, pero sí está en su Drive. Está capítulo 6, ahí descargan. Como les dije, el Moodle lo voy a rehacer toditito, lo estoy haciendo desde cero. Eso en la noche ya lo voy a tener. Pero se lo pueden bajar de acá, igual todo está en el Drive, en el backup. Gracias. ¿Listo, John? Ya, listo, entonces queda. Como digo, en la noche yo les aviso cuando ya esté el Moodle colgado. Ya, listo, entonces ahí queda. Voy a dejar de grabar. Cuídense, ya nos vemos la siguiente clase. Cualquier consulta, recuerden por el grupo de